Muy buenas y bienvenidos. A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si la idea que tenemos hoy de lo que es una iglesia fuera en realidad muy diferente del diseño original? Hoy no vamos a inventar nada nuevo, ¿eh? Todo lo contrario. Vamos a hacer un viaje para redescubrir esos principios bíblicos e históricos que le dieron a la iglesia primitiva un impacto tan increíble. Venga, pensemos en esto un momento. Si le preguntamos a alguien por la calle, lo más seguro es que piense en un edificio, ¿verdad? Con su campanario, sus bancos. Pero, ¿fue siempre así? En los próximos minutos vamos a poner esa imagen patas arriba para explorar lo que de verdad significaba ser iglesia en sus comienzos. Fijaos, es que aquí se ve el contraste clarísimo. A la izquierda, el concepto más moderno, un lugar al que vas, un evento al que asistes un día a la semana. Pero a la derecha, ahí tenemos la realidad del Nuevo Testamento, una comunidad viva, un grupo de gente con la que compartes la vida, cara a cara, en el día a día. La diferencia es brutal, no es solo la forma, es la esencia. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a la fuente principal, a las Escrituras. ¿Qué nos dicen sobre dónde se reunían los primeros cristianos? Vais a ver que la respuesta es sorprendentemente clara, no hay que buscar mucho. Empezamos fuerte con el apóstol Pablo. Cuando escribe a los romanos, mirad qué curioso, no dice saludos a la iglesia de la calle tal. No, dice saludad a la iglesia de su casa, la de Priscila y Aquila. Esta es la primera pista clave. La iglesia es la gente y el lugar de reunión es un hogar. Y ojo, que esto no fue algo aislado, para nada. En su carta a los colosenses, Pablo vuelve a usar la misma fórmula. Saluda a una mujer, ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Ya empezamos a ver que esto no es una anécdota, es un patrón muy claro. Y por si quedaba alguna duda, una vez más, en la carta a Filemón, el saludo es para Filemón, para Apia, para Arquipo y de forma supernatural para la iglesia que está en tu casa. Vamos, que para los apóstoles esto era lo normal, era el día a día. Así que el punto es este, y es crucial. Lo que acabamos de leer no es una teoría rebuscada ni una interpretación moderna, es un hecho bíblico e histórico. En todo el Nuevo Testamento, la iglesia era sencillamente la gente, los creyentes, que se juntaban en una casa. Pero esperad, que la cosa no se queda solo en el papel. Ahora vamos a pasar de las palabras a las piedras, a la arqueología. Y agarraos, porque lo que se ha descubierto bajo tierra confirma de una manera espectacular lo que acabamos de leer en la Biblia. A ver, parémonos a pensar en la magnitud de esto. Durante 300 años, el cristianismo se expandió como la pólvora por todo el Imperio Romano sin construir ni un solo templo. El movimiento creció de forma exponencial a través de estas pequeñas comunidades en los hogares. Es alucinante. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Desde el día de Pentecostés hasta bien entrado el siglo IV, la iglesia en casa no era una opción más, es que era el único modelo que existía. Los edificios que hoy asociamos con el culto son, históricamente hablando, algo mucho más reciente. Y aquí viene lo increíble. ¿Y cómo sabemos cómo eran esas casas? Pues paradójicamente, gracias a una catástrofe natural. Un volcán como el Vesubio entró en erupción y sepultó ciudades enteras como Pompeya, dejándolas congeladas en el tiempo. Y gracias a eso, hoy podemos caminar literalmente por las mismas casas donde se reunían los primeros cristianos. Y lo más curioso es el ingenio que tenían. Los arqueólogos han encontrado, por ejemplo, patios centrales, los atrios, donde la pequeña piscina que solían tener la rellenaron de cemento. ¿Para qué? Pues para que cupiera más gente. O se han encontrado con habitaciones donde, tiraron el tabique de en medio para crear un salón de reuniones más grande. Eran súper prácticos e ingeniosos. Y la prueba del algodón, la prueba definitiva, está ahí, pintada en las paredes. Se han encontrado símbolos que no admiten duda, el alfa y la omega, el crismón. Incluso los frescos más antiguos que tenemos de Jesús y de escenas de los evangelios no se encontraron en catacumbas ni en grandes basílicas, sino en las paredes de una de estas casas adaptadas para ser iglesia. Vale, demos un paso más. ¿Todo esto de reunirse en casas era simplemente porque los perseguían? ¿Una cuestión de necesidad? ¿O había algo más? Pues todo apunta a que no fue una simple circunstancia, sino que era parte del diseño, un diseño divino con una sabiduría espiritual y estratégica brutal. Acordaos del principio de todo, en el libro de los Hechos. Se nos dice que en el aposento alto había reunidas unas 120 personas. Este número nos da una idea del tamaño máximo que podían tener estas comunidades. No eran grupitos de 4 o 5, pero tampoco eran multitudes anónimas. Y claro, ese tamaño era perfecto, era estratégico, era lo bastante grande para que hubiera diversidad de dones, para tener un equipo de liderazgo sólido, pero, y esto es lo más importante, era lo bastante pequeño para que todos se conocieran, para que la comunidad funcionara como una auténtica familia, para poder cumplir de verdad esos mandatos de amaos los unos los otros, servíos, exhortaos.
Y ojo, que esto no es una idea de 4 iluminados. Expertos de primerísimo nivel, como el historiador F. Bruce, lo dejan clarísimo. Él dice, literalmente, que el concepto de iglesia como un edificio es totalmente extraña al Nuevo Testamento. Vamos, que es el consenso de los que de verdad saben de esto. Entonces, ¿cómo crecían? El modelo no era la acumulación, era la multiplicación. Mirad qué sencillo y qué potente. Una iglesia en casa crecía, se convertía en una gran familia. Y cuando ya casi no cabían, ¿qué hacían? ¿Buscar un local más grande? No. Enviaban a un líder a empezar una nueva iglesia en otra casa. El crecimiento no era hacia arriba, era hacia los lados, extendiéndose por la ciudad de forma orgánica, como una mancha de aceite. Y después de este viaje por la Biblia y la historia, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto qué? ¿Qué significa para el liderazgo de la Iglesia hoy, en el siglo XXI, en nuestro contexto? ¿Es solo una curiosidad histórica o es un modelo con una relevancia brutal para el presente? Y aquí está la conclusión central. A ver, que quede claro. La lección no es que ahora todas las iglesias tengan que reunirse en casa sí o sí, no va de eso. El principio fundamental, el diseño divino que hay detrás, es que la iglesia florece, funciona mejor en la intimidad de los grupos pequeños, en comunidades donde las relaciones son reales, donde cada persona cuenta. Y con esta reflexión final nos quedamos. Una pregunta para todos los que lideran o sirven hoy en la Iglesia. ¿Y si el mayor crecimiento, el que de verdad importa, no es hacia arriba, en un único edificio cada vez más grande, sino hacia los lados, multiplicando familias de fe por toda la ciudad? Quizás el modelo para tener un gran impacto no es construir más grande, sino plantar más pequeño. Ahí queda esa idea que es muy potente para reflexionar.